bullying es un problema que tenemos a diario. Por eso decidimos hacer este documental y le preguntamos a muchos estudiantes su opinión sobre el bullying. Es un maltrato contra las personas de diferentes géneros o pues etnias sociales. Para mí el bullying es cuando uno o varios estudiantes agreden pues a sus mismos compañeros y hacen que se sientan inferiores y cosas como esas. Para mí el bullying es una forma de maltratar a un estudiante psicológicamente o físicamente. Es maltrato físico y verbalmente y también psicológicamente hacia personas, es decir, de compañeros. No. Sí, muchas veces cuando estaba en tercero. ¿Qué te hacían? Pues a mí lo que me hacían siempre es que yo siempre he sido como muy noble, para decirlo de esa manera. Entonces, pues a mí me hacían bromas, me botaban, me tumbaban las cosas así. Sí, he vivido bullying algunas veces cuando me ponen apodos. Sí, he tenido varias ocasiones en que he vivido bullying. Saber defenderme o pues en ocasiones avisar a los superiores. Para mí el bullying, ¿cómo se podría acabar o cómo lo acabaría yo? Yo para acabar el bullying primero tendría que hablar más que todo con los estudiantes, porque los estudiantes hacen bullying cuando se sienten inferiores, ¿sí? Entonces tendría que hablar más que todo con ellos para que empezaran como mejor dicho, a subirle su autoestima. Mi forma de acabar el bullying sería hablar con personas mayores y concientizar a los alumnos. Hablando con compañeros para que acaben el bullying y dejen de practicarlo. Poniéndoles un castigo a esas personas o pues suspendiéndolas de los colegios. Sí, los profesores también tienen su punto de vista. A continuación conozcamos lo que piensan. El bullying es el mismo matoneo, es que a uno o más niños, otros de sus mismos compañeros, los acosan físicamente y psicológicamente para que se sientan agredidos por esas mismas personas. El bullying es la agresión física, psicológica, que puede sufrir cualquier estudiante por parte de sus compañeros, ya sea de grupo o por una persona específica. Bueno, el bullying o el matoneo es un fenómeno que, pues digamos que ahora se le está dando cierta trascendencia en las instituciones educativas, pero es un fenómeno que ha existido siempre en los colegios, donde el más fuerte o el de más poder trata de encasillar a otros que no tienen las mismas características de él bajo la presión de la fuerza. Bueno, es un término que se ha acuñado para hablar de una práctica desafortunada que tienen algunos estudiantes en algunos colegios, en donde se utiliza la fuerza o se utiliza la intimidación para aprovecharse de los más débiles, entre comillas, porque pues no es más fuerte el que amenaza con la violencia o el que amenaza de cualquier manera o de cualquier forma a alguien que se cree que está en unas condiciones de inferioridad. Entonces es una forma de presión indebida que ejercen algunos estudiantes hacia algunos compañeros. Mucho miedo, alejarse, sentir que no lo quieren, esconderse, específicamente eso. ¿Eso afecta mucho psicológicamente a alguien?
Claro, obviamente, sobre todo si no es una persona segura, va a sentir muchísimo miedo y esa persona no va a querer volver al colegio, no va a querer volver al sitio donde lo tiene. Sí, digamos que la mayoría de estudiantes que presentan esta situación empiezan a tener cambios en su comportamiento, empiezan a tener dificultades académicas, empiezan a tener dificultades de asistencia a la institución y en definitiva cambios de pronto dentro de su hogar, en la familia. Los muchachos los niños se pueden afectar psicológicamente, ¿cierto? Digamos que psicológicamente tiene que ver más con la parte emocional. Un niño que tiene problemas o complejidades en su media escolar por agresión física o verbal de otros compañeros, obviamente va a verse reflejado en su parte emocional, en sus desempeños emocionales, en el compartir en grupo, en el compartir personal con el maestro y en definitiva con todo su entorno social. Bueno, hay que tener en cuenta que podríamos dividirlos en dos: aquel que maneja algunas características físicas específicas, o aquellos estudiantes que también han sufrido maltrato han tenido algún tipo de secuela a nivel familiar y esto lo traen a nivel escolar y también lo manifiestan de esa manera. Su autoestima es muy baja, vive deprimido, no le gusta asistir al colegio, le tiene temor a todo, no le gusta participar y pues es un estudiante que casi no se aísla totalmente para evitar que sea intimidado nuevamente. Bueno, ¿el bullying afecta psicológicamente a los estudiantes? Sí, porque lo que más ataca el bullying es la autoestima. Una persona sin autoestima no es nada. Entonces la persona se siente inferior a las demás, por lo que es más fácil intimidarla y agredirla, tanto psicológica como físicamente. Mucho miedo que otros pasen por encima de lo que tú crees y de lo que tú tienes, y sobre todo que la persona que es agredida siente que no tiene autoestima, que es lo más complicado del asunto. Las consecuencias son la baja autoestima, porque una persona que esté, digamos, con una dificultad de relación emocional va a tener una muy baja autoestima, un bajo criterio, digamos, a nivel de los grupos, porque no va a tener una valoración en relación a sus compañeros y no va a poder diferenciar a largo plazo entre cuando es una relación que no tiene afectación psicológica y una relación que es sana convivencialmente. Bueno, ¿y cómo se le puede prestar ayuda a estos estudiantes, a estos niños que sufren de esto? Primero, la primera etapa es como concientizar a toda la población estudiantil en relación a qué sentido tiene el manejo psicológico en los estudiantes cuando son afectados cuando tienen agresión física o verbal por otros compañeros. Es decir, hay que trabajar la parte emocional no solo de un grupo, sino de todos los estudiantes en general. La segunda parte es trabajar muchísimo la autoestima de cada uno de los estudiantes y cada uno de los docentes, porque en eso radica que el bullying afecte más o afecte menos a una persona. Si tú tienes un buen nivel académico, un buen nivel de autoestima, ¿sí? Si te consideras una persona valiosa, difícilmente te vas a dejar afectar y vas a buscar ayuda en las personas que requiere, como es la orientadora, tu director de grupo o el docente al que más le tienes confianza. Entonces digamos que la primera etapa es trabajar mucho en la parte emocional de los estudiantes. Si ya es un estudiante que está siendo afectado por el bullying y que ya definitivamente hay un problema más de fondo, ya tendríamos que empezar a trabajar desde psicoorientación y con la familia en general y con el entorno del estudiante, que serían sus compañeros más cercanos. Bueno, el que sufre bullying desde pues su bajo rendimiento académico, el miedo de venir al colegio, afectaciones psicológicas en la parte de su percepción personal, de sentirse menos que los demás, de sentirse atropellado y pues todos los efectos que pueda traer el maltrato a nivel físico o psicológico por parte de sus compañeros. Yo creo que lo más importante es generar canales de comunicación para que los estudiantes manifiesten los momentos que tienen acoso o que reciben maltrato de sus compañeros
Y segundo, generar estrategias a nivel escolar para que se eliminen o se bajen este tipo de situaciones en los colegios. Lo primero es que todos debemos practicar la convivencia sana. Vivir en convivencia significa respetarnos, poner en práctica los valores, todo eso que les hemos enseñado en el colegio. El ayudar al débil, incluso a aquel que de pronto tiene alguna dificultad, en lugar de hacer uso de esa mofa y este humor negro que a veces lo que hace es bajar la autoestima de esta niña o este niño. Lo que queremos es juntarnos para hacer que ese niño aparentemente débil, porque puede ser académicamente muy bueno, puede tener muchas fortalezas interiores, pero que aparentemente es débil, se sienta protegido y rodeado. Cuando ocurra eso, naturalmente quienes intentan practicar esa forma de violencia psicológica o física se van a sentir aislados y no lo van a poder hacer. Yo creo que es ser conscientes de que existe y cómo ante esas prácticas exponer lo que es la solidaridad, la responsabilidad, el compañerismo. Digo que la estrategia principal es aprender a escuchar, porque muchos casos de matoneo o de bullying no se detectan simplemente porque el que es victimario no cuenta. Cuando ya se detecta, lo que se debe hacer es un seguimiento tanto individual y un acompañamiento individual como colectivo. Individual a la persona que es victimaria o lo contrario, el que está haciendo matoneo, y grupal al grupo, que es el que ayuda a consolidar las estrategias pedagógicas para que el alumno siga adelante, porque un curso en sí puede ayudar a que el que sea matoneado siga haciéndolo o puede ocultar quien está haciendo esta práctica de convivencia indebida. Ya escuchamos lo que nuestros compañeros han hablado. Lastimosamente, la mayoría de los encuestados han sufrido alguna vez de bullying. Sus características, pues, básicamente son y primordialmente son que se aíslan bastante. Convivencialmente y académicamente les va pésimo y pues tienen más consecuencias. Bueno, se le agradece a los profesores que, bueno, ellos ya, digamos, se han visto casos en el colegio y los han podido, los han podido ayudar a los niños que sufren de bullying. Y a los estudiantes también les agradecemos, los que fueron encuestados, pues nos han contado de casos y pues han dicho cosas muy interesantes.